El vuelo con traje de alas es en realidad más seguro de lo que podría parecer. No me crean, vean hasta el final. En 2017, Fred Fugan y Vince Raffet realizaron una impresionante acrobacia en la que saltaron desde la montaña Jungfrau en los Alpes suizos y volaron hacia un avión Pilatus Porter en movimiento. Luego está la leyenda italiana del traje de alas, Rob Bertmanino, quien voló exitosamente con un traje de alas entre dos edificios de oficinas en la ciudad de Panamá en 2015. ¿Adivinen dónde encontré estas increíbles historias? Así es, en los sitios web de empresas especializadas en experiencias de vuelo con traje de alas. Pero por supuesto, más allá de la salvaje descarga de adrenalina y las increíbles vistas, en ninguno de estos sitios web se mencionó el lado oscuro del buceo con traje de alas. O por cada volador que ha planeado entre las nubes, hay muchas historias de aquellos que nunca regresaron al suelo sanos y salvos. Olvidarán la emoción de cortar el aire a velocidad terminal cuando se den cuenta de lo rápido que pueden salir mal las cosas. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Este video ha ganado atención mundial, ya que captó un momento verdaderamente impresionante. El 29 de septiembre de 2016, Eric dos Santos, un experimentado piloto de traje de alas, se embarcó en lo que debía ser un vuelo rutinario por los Alpes franceses. Al comienzo del video, donde Eric está a punto de despegar, todo parece normal en una aventura que fue cualquier cosa menos ordinaria. Con su cámara de casco en funcionamiento, incluso se despidió casualmente antes de despegar, sin saber el giro dramático que estaba a punto de tomar su vuelo. Bien, adiós. Mientras sobrevolaba las montañas nevadas y los acantilados dentados, la cámara captó un descenso como de montaña rusa hacia un exuberante bosque verde. La belleza de la escena era hipnótica, con la sombra de Eric trazando su camino abajo, una imagen tranquila y serena de la audaz danza entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, apenas 51 segundos después del vuelo, la narrativa dio un giro que detuvo el corazón. Eric perdió altitud de manera rápida e inesperada. En un momento, lo que debía haber sido un vuelo rutinario casi se convierte en un obituario. Este metraje, directamente desde el punto de vista de Eric, lo muestra navegando justo por encima de las copas de los árboles, a una velocidad asombrosa de más de 90 millas por hora. O a medida que Eric comienza a desacelerarse, perdiendo velocidad y altitud, ocurre lo absolutamente peor. Choca con la copa de un árbol mientras todavía viaja a alta velocidad. Su cámara capta el terrorífico momento justo antes del impacto, antes de oscurecerse. De alguna manera, Eric sobrevivió milagrosamente a este encuentro, pero el daño en su cuerpo fue sustancial. La caída le dejó fracturas en el omóplato izquierdo, la parte superior del hombro izquierdo, la clavícula izquierda y 3 costillas en el lado izquierdo. También tuvo el cuello magullado, el hígado lesionado, heridas en la cabeza y varias cortadas en la misma. Incluso necesitó una cámara hiperbárica para ayudar en su recuperación de las lesiones en la cabeza. Pero aún así, tuvo una suerte ridícula al sobrevivir a un accidente con traje de alas a plena velocidad de vuelo sin desplegar un paracaídas. Eric es solo la segunda persona en el mundo conocida por haber sobrevivido a un accidente tan devastador. El vuelo con traje de alas, como el de Eric, implica usar un traje especialmente diseñado, que tiene membranas de nylon que se extienden entre los brazos, las piernas y el cuerpo, creando superficies aerodinámicas que permiten al volador planear por el aire horizontalmente, imitando el elegante vuelo de los pájaros o los murciélagos. El vuelo con traje de alas es especialmente popular entre los saltadores de base que buscan la forma más pura de vuelo sin necesidad de un avión. En su lugar, escalan a grandes alturas como acantilados o plataformas elevadas y saltan directamente al aire. Una vez en el aire, controlar su trayectoria de vuelo requiere movimientos precisos. Los cambios sutiles en sus brazos o piernas pueden alterar significativamente su dirección y estabilidad. Al final de su vuelo, los voladores con traje de alas despliegan un pequeño paracaídas para llegar al suelo de manera segura. Si bien esto puede parecer sencillo,
La realidad es que la técnica para controlar un traje de alas es muy compleja y requiere una gran cantidad de habilidad y práctica. Muchos saltadores luchan por dominar este control, que es fundamental para un vuelo seguro. Incluso los voladores experimentados pueden enfrentar desafíos debido a la naturaleza impredecible del deporte, donde pequeños errores de cálculo pueden tener consecuencias graves. No suena tan difícil, pero en realidad, muchos buceadores y saltadores de base han sufrido precisamente porque no lograron gestionar este tipo de dirección. Pero por supuesto, no todas las historias de volar entre las nubes terminan con un milagro como el de Eric dos Santos. En 2018, Amy Jean Saint-Hilaire Adam, un saltador de élite de 27 años de Canadá, participaba en la serie de trajes de alas Wide Open. La competencia reúne a los pilotos de trajes de alas más hábiles del mundo, que se ponen trajes de alas de alto rendimiento para competir entre sí en el cielo. En ese fatídico día, Amy Jean competía contra otro saltador, cuando ocurrió una catastrófica colisión entre ellos en el aire. Uno de los presentadores de la competencia recordó: salieron en el salto y él y otro saltador se perdieron de vista mutuamente, tuvieron un momento de inestabilidad y tuvieron una colisión. Si se hubieran pasado uno al lado del otro a un pie de distancia, se habrían cruzado completamente y habría sido un no incidente. Fue solo una combinación de diferentes cosas y mala suerte lo que llevó a eso. Todas las cosas malas ocurrieron en el momento, el lugar y la posición equivocados. Quedando inconsciente por la colisión, fue incapaz de jalar la cuerda de su paracaídas. Sin la capacidad de desplegar su paracaídas, cayó en picada a más de 100 millas por hora, chocando contra el techo de una casa en el condado de Riverside, a 70 millas al este de Los Ángeles, California. El impacto fue devastador. Amy Jean, conocido por sus más de 1000 saltos exitosos, una figura respetada en el mundo del traje de alas, bien celebrado por su audacia y habilidad, falleció. Tenía la cabeza hacia abajo, los brazos colgando, las piernas colgando. Llevaba un traje de planeador puesto, pero su paracaídas de emergencia, o algo así, se desplegó en el último segundo, pero él no hizo nada para que eso sucediera. Lamentablemente, cuando algo sale mal durante un salto, toda esa habilidad, experiencia y los registros anteriores quedan fuera de la ventana. El principal peligro en el vuelo con traje de alas, perder el control, no es algo para lo que realmente se pueda entrenar, y los saltadores que se encuentran en ese estado sobreviven puramente a merced de los vientos que los rodean y la altitud a la que perdieron el control. Los voladores de traje de alas en altitud máxima típicamente alcanzan velocidades de más de 100 millas por hora. A estas velocidades, cualquier impacto con un objeto sólido, ya sea el suelo o una estructura, es extremadamente severo. O en el cuerpo humano no está construido para soportar impactos a estas altas velocidades sin sufrir lesiones graves o la muerte. Para Amy Jean, la colisión en el aire que lo dejó inconsciente lo convirtió en un meteoro humano volador. Incluso si hubiera estado despierto y alerta, las posibilidades de sobrevivir a un choque a tales velocidades ya eran extremadamente escasas, pero inconsciente no tenía ninguna posibilidad. En un sentido muy real, esa colisión selló su destino. Se había ido antes de tocar el suelo, y así, de repente, un deporte que prospera en la adrenalina y la precisión nos recordó sus márgenes de error extremadamente delgados. El 27 de julio de 2018, los cielos sobre Boulogne-en-Quercy, Francia, fueron testigos de un trágico e inusual accidente que condujo a múltiples procesos judiciales y una condena real. Nicolas G., de 40 años, era un buceador con traje de alas consumado, cuya pasión por las aventuras en las alturas era bien conocida en la comunidad de deportes extremos. En ese día ordinario, Nicolas se embarcó en lo que se suponía era otro emocionante buceo desde 14.000 pies. Nicolas había saltado de un Pilatus monomotor, una elección común para los usuarios de trajes de alas. El buceo comenzó de manera rutinaria, mientras él y otro paracaidista surcaban el aire, sus trajes de alas concediéndoles la libertad de planear como pájaros. Los cielos estaban despejados y todo parecía normal. Sin embargo, en meros momentos,
una extraña y desastrosa secuencia de eventos se desarrolló. El piloto del Pilatus, atrapado en la emoción de la secuencia de buceo, comenzó un descenso rápido para circular de regreso para el siguiente grupo de saltadores. Al mismo tiempo, Nicholas, impulsado por la adrenalina, trazó una ruta que fatalmente se cruzaría con el avión en descenso. El vasto cielo de repente se convirtió en un escenario confinado para un grave error. La aeronave, con sus amplias alas cortando el aire, estaba desconociendo que estaba en curso de colisión con Nicholas. Mientras Nicholas planeaba hacia abajo, el piloto, ajeno a la proximidad del buceador, continuó su descenso. Solo 20 segundos después de su buceo, ocurrió lo impensable. Nicholas colisionó con el avión del que acababa de saltar. El impacto fue brutal e inmediato. Golpear el ala del avión a tan alta altitud y velocidad fue instantáneamente fatal para Nicholas, y perdió la vida en el impacto. Ahora hay múltiples señales de alerta sobre el incidente. Primero, el piloto volaba el avión sin una licencia válida. Segundo, o no hubo briefing previo al salto con los paracaidistas, una omisión que probablemente contribuyó al fatal malentendido de las trayectorias de vuelo. Finalmente, el piloto asumió que Nicholas y el otro buceador estaban más al sur de lo que estaban. El terrible accidente llevó a un caso judicial, donde los fiscales señalaron el error del piloto como la causa principal de la muerte de G. Una afirmación que el piloto contestó. Defendió sus acciones, argumentando que G se había desviado de la ruta de vuelo esperada, una ruta en la que no debería haber estado. Creo que mi trayectoria de vuelo tenía sentido, dijo el piloto durante el juicio, expresando que aunque el evento fue una tragedia, no se veía a sí mismo como culpable. Sin embargo, el tribunal decidió lo contrario. La combinación de error del piloto y una licencia inválida fue demasiada negligencia para pasar por alto, y como resultado, recibió una sentencia de homicidio involuntario suspendida de 12 meses y se le prohibió volar durante un año. Lo más aterrador es que Nicholas fue solo uno de los 23 que murieron por el salto de base en 2018. Sí, escucharon bien, 23. En promedio, esto podría parecer un número pequeño, pero cuando se considera el número relativamente pequeño de personas que participan en este deporte extremo, la tasa de mortalidad es alarmantemente alta. Entonces, ¿por qué la gente conscientemente toma tal riesgo y se involucra en esta búsqueda? Para algunos, es por la adrenalina que viene de empujar los límites de la seguridad. Pero para Wely Manu, Ale era más que solo el estremecimiento de engañar a la muerte, donde cada salto podría ser realísticamente el último. Se trataba de empujar los límites de lo que era posible con el vuelo humano. Wely Manu era conocido por su extraordinaria habilidad y precisión en el vuelo con traje de alas. Su enfoque del deporte era casi artístico, constantemente esforzándose por perfeccionar su trayectoria de vuelo y lograr hazañas que nadie se había atrevido a intentar antes. En uno de sus saltos más impresionantes, capturado en video, Wely voló a través de una apertura de cueva de 6,5 pies de ancho en una montaña en Lauterbrunnen, Suiza, en 2014. Una hazaña que requirió no solo una inmensa valentía, sino una planificación y precisión meticulosas. Su margen de error era extremadamente delgado, e incluso el más pequeño error de cálculo lo habría hecho chocar brutalmente contra una pared en cualquiera de los lados de la cueva. Este salto, como muchos otros de los suyos, fue capturado en su cámara GoPro y ha sido visto más de 1 millón de veces en YouTube. Wely Manu también dio vida a otro de sus sueños sensacionales: volar a través de un anillo de fuego. Con la ayuda de algunos amigos, llevaron el pesado armazón de metal hasta lo alto de los Alpes italianos. Con un poco de improvisación, el equipo de apoyo preparó todo justo cuando el viento se calmó, permitiendo a Wely planear a través del círculo en llamas. En agosto de 2016, Julien Manuel estaba en los Dolomitas, Italia,
listo para lo que sería uno de sus vuelos con traje de alas más audaces. Eligió una ruta particularmente desafiante que implicaba volar a través de una estrecha formación rocosa. Conocido por su excepcional habilidad y confianza en su capacidad para navegar terrenos peligrosos, Welly no dudó. Saltó desde su punto de partida, planeando con precisión y control, como lo había hecho más de 60 veces antes. El vuelo iba a la perfección, capturado en su cámara GoPro, con Welly demostrando por qué era considerado uno de los mejores del mundo en el vuelo con traje de alas. Estaba a punto de completar otro salto espectacular, pero luego, en un momento que detuvo el corazón, cometió un error de cálculo. Este ligero error de juicio lo hizo acercarse demasiado a las rocas. Perdió el control y antes de que pudiera jalar su paracaídas, Welly chocó con la montaña a alta velocidad. Fue un impacto devastador y, lamentablemente, le fue imposible sobrevivir. Resulta que incluso los profesionales del traje de alas no son inmunes a los accidentes, incluso si han desafiado los límites y roto récords antes. Y como prueba está una historia que sucedió en 2022 a Richard Pusser. Pusser era un instructor profesional de salto de base con más de 20 años de experiencia en paracaidismo y más de 14 años de experiencia en salto de base. Desde los valles de Los Ángeles hasta las montañas de Yangash, China, había buceado en casi todas partes. Incluso cofundó una empresa de equipos e instrucción de salto de base llamada Apex Base junto con su esposa. Un soleado día, el 7 de enero de 2022, Pusser y su amigo fueron a un popular punto de salto conocido como Super Gorgeous en Moab, Utah, un lugar famoso por sus impresionantes vistas del Valle Castle y el río Colorado. Y este lugar era el favorito de los saltadores experimentados por su terreno desafiante y sus impresionantes paisajes. El plan ese día era realizar un vuelo de proximidad, una técnica utilizada por paracaidistas experimentados que encuentran los saltos regulares demasiado domesticados. Esta técnica implicaba volar lo más cerca posible del terreno circundante. Mientras el sol proyectaba largas sombras sobre el valle, Pusser se puso el traje y saltó desde el acantilado con su característica confianza, sobrevolando hacia el accidentado terreno de abajo. Sin embargo, no todo salió según lo planeado. Lo que exactamente le sucedió a Pusser ese día sigue siendo poco claro, ya que las autoridades no han publicado detalles al público. Todo lo que sabemos es que un dispositivo de mensajería satelital que tenía en su persona detectó un impacto minutos después de su salto, y esto activó una llamada de SOS de emergencia a las autoridades. El compañero de Pusser, que permaneció en la cima del acantilado, también activó un dispositivo de mensajería satelital solicitando asistencia de emergencia. Las autoridades respondieron de inmediato, y en la operación de búsqueda y rescate que siguió, fue encontrado más tarde en una empinada ladera de derrubios a unos 1000 pies por debajo de su punto de salto y a unos 700 pies por encima del río Colorado. Lo que le sucedió a este saltador veterano en sus últimos momentos es algo que nunca sabremos. Solo sabemos que Richard fue encontrado muerto después de ese salto y que muy probablemente chocó contra una roca. Pero justo cuando creen que no puede ponerse aún más peligroso, hay un elemento del traje de alas donde un grupo va junto en lugar de un vuelo en solitario. El 23 de abril de 2014, el mundo de los deportes extremos fue sacudido por una devastadora tragedia que involucró a 3 de sus más experimentados voladores con traje de alas: Dan Vickery, Ludovic Worth y Brian Drake. El trío, conocido por su habilidad, se había embarcado en un desafiante vuelo de proximidad desde un helicóptero en el pintoresco Valle de Lauterbrunnen en Suiza.
Su plan era ejecutar una empinada trayectoria de vuelo justo por encima de una cresta, una maniobra que requiere una ejecución impecable debido a la estrecha proximidad al terreno. Desafortunadamente, ocurrió un error de cálculo crítico durante su descenso. Tenían como objetivo volar sobre una empinada cresta que los llevaría a un área más adecuada para el aterrizaje. Desafortunadamente, erraron en su trayectoria de vuelo. El grupo terminó circulando alrededor de la cresta, lo que inesperadamente los llevó solo a terreno plano, sin áreas adecuadas para un aterrizaje seguro o maniobra, un escenario peligroso para los voladores de traje de alas que dependen de descensos más pronunciados para mantener el sustentamiento y el control. En un intento desesperado por corregir su curso, dieron un brusco giro a la izquierda, apuntando hacia una sección de terreno más pronunciado, cuesta abajo, que inicialmente había sido ocultado por la cresta. Este fue su error fatal. El súbito cambio de dirección los acercó demasiado al suelo demasiado rápido. Trágicamente, los tres voladores calcularon mal su altitud y la distancia al terreno. Vickery y Drake estaban a poco más de 30 pies de alcanzar la seguridad de la ladera cuando aterrizaron catastróficamente, mientras que Worth lo perdió por apenas 10 pies. El impacto fue severo e inmediato. Vickery y Worth perdieron la vida en el acto, y Drake sucumbió a sus heridas 4 días después. Incluso para un deporte conocido por su tasa de mortalidad, la noticia de la triple muerte envió ondas de choque por toda la comunidad del traje de alas. Y aún así, a pesar de los peligros y los sobrios recordatorios de lo implacable que es, el deporte continúa prosperando, mientras entusiastas de todo el mundo permanecen perpetuamente atraídos por la emoción del vuelo, incluso con el riesgo real de que sea lo último que harán en vida. Por supuesto, como en este video he recopilado para ustedes ejemplos de las lesiones y muertes más horrorosas en el vuelo con traje de alas. Debo señalar que los incidentes mortales ocurren aproximadamente una vez en cada 600 vuelos de salto de base con traje de alas. Esto lo hace significativamente más arriesgado que el paracaidismo, donde la tasa de mortalidad es de aproximadamente 5 por cada 100.000 saltos. ¿Y qué hay de que el vuelo con traje de alas sea más seguro de lo que parece? Bueno, para poner las cosas en perspectiva, subirse al auto hoy y conducir puede ser incluso más peligroso, con 1 de cada 147 accidentes de tráfico que termina en una fatalidad. Curiosamente, a pesar de los altos riesgos, el vuelo con traje de alas captura la fascinación de muchos aventureros. Y por supuesto, estas estadísticas provienen de estudios e informes exhaustivos sobre el deporte. ¿Se atreverían a practicar el vuelo con traje de alas después de ver esto? Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Manténganse audaces y vivan con valentía.